El proveedor de Telconet, Cable Andino, ya no está habilitada para dar su servicio de internet mediante cable submarino por una resolución del gobierno. Para la empresa esta es una decisión ilegal e ilegítima que pone en riesgo el internet en gran parte del Ecuador. Además, que considera que esta situación tiene una connotación política tras la eliminación de la postulación de Jan Topic a la presidencia de la República. En cambio, Arcotel apuntala la decisión en irregularidades detectadas en la adjudicación del título habilitante y en lista, ausencia de garantías, falta de seguro que cubra todo riesgo, ausencia de viabilidad financiera y la existencia de un examen especial de la Contraloría. Además, la agencia se ha comprometido a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, tanto para los abonados y suscriptores como para sus afiliados. Sin embargo, hay dudas alrededor del marco de legalidad de esta resolución de Arcotel y lo vamos a analizar con Andrés Moreta, abogado, experto en Derecho Administrativo y docente universitario. Buenos días, abogado, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Lenin, muy buenos días para usted y para toda la ciudadanía que nos ve a través de este medio de comunicación. Vamos de lo general a lo específico. ¿Arcotel podía hacer lo que hizo? ¿Se pueden revertir títulos habilitantes de la forma como el organismo de control lo ha hecho? Bueno, es importante la palabra que usted ha utilizado, Lenin, la forma. En efecto, Arcotel puede extinguir títulos habilitantes, pero siempre y cuando siga un debido procedimiento que está establecido en el Código Orgánico Administrativo y que es dispuesto por el artículo 21 del reglamento a la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, por la forma en cómo lo ha hecho, no se puede hacer nada. Y obviamente ya será otro asunto el que tenemos que analizar si los temas de fondo que han planteado son suficientes para lograr esta extinción, que desde mi punto de vista tampoco es posible. Es decir, ni por fondo ni por forma la resolución de Arcotel se puede mantener en el marco del derecho, estimado Lenin. ¿Podría entonces enumerarnos quizás algunos de los vicios de forma en este procedimiento administrativo? Totalmente. Bueno, el que ya se comenta mucho a través de la ciudadanía y del foro académico es que Telconet nunca tuvo la posibilidad de ejercer un derecho a la defensa. Nunca le fue notificado un acto donde le digan, oiga, vamos a iniciar este procedimiento para que usted presente sus descargos, sus pruebas. Esa es la primera, probablemente, y la más grave. La segunda, estimado Lenin, es el tema de que la causal en la que se sustentan para extinguir este título habilitante es lo que en el derecho llamamos los abogados o los juristas una norma en blanco. Es decir, la causal dice, se le puede extinguir el título habilitante por otras causales previstas en la ley o en el contrato de autorización. Pero no conectan esta causal que es abierta con dónde está la prohibición de la ley para que se le haya extinguido. Es decir, realmente no puede ejercer un derecho a la defensa a una persona donde no le digan de qué falta se le está acusando. Andrés, sabemos que hay los incumplimientos. Señala Arcotel en este documento ligero que se presenta que la extinción del título habilitante no se deriva del ejercicio de su potestad sancionatoria, que no deriva de un proceso sancionatorio ni como mecanismo de sanción ante el cometimiento de alguna de las infracciones previstas en la ley. Entonces, ¿en qué se sostiene? ¿En qué se apalanca? ¿Cuál es la base? Eso es correcto académicamente, doctrinariamente. La potestad de extinguir un título habilitante no implica una potestad de sanción en estricto derecho, porque lo que está haciendo la Arcotel y lo que podría hacer justamente es decir, un prestador del servicio telecomunicacional se compromete a ciertos acuerdos y a cumplir cierto marco normativo y cuando los incumple se le retira después de un debido procedimiento ese título habilitante. Eso no es una sanción en sí, digamos, es un cumplimiento de normativa o un incumplimiento de normativa, mejor dicho. Las sanciones en la ley son las multas económicas, ¿sí? Pero justamente ahí llamo la atención en un punto, porque la Ley de Telecomunicaciones establece, y ahí es lo que quiero recalcar, estimado Lenin, establece que incumplir las obligaciones del título habilitante, como las que usted ha mencionado, la no tenencia de la garantía de fiel cumplimiento, la capacidad financiera, que son puntos que los que podríamos abordar a fondo,
generan una sanción o una multa económica, pero no generan la extinción del título per se, porque como digo, no hay causal con la cual le hayan logrado encasillar para que se le pueda extinguir el título, en este caso a Cable Andino. Y no generan la sanción per se porque se supone que no son insubsanables las infracciones cometidas. ¿Ese es otro elemento a considerar? Es un poco chistoso, digamos así, porque mire que uno de los acertos para el tema de la extinción, le dicen que es porque no tuvo la garantía de fiel cumplimiento en el año 2015, 2016 y 2017, pero que ahora ya lo tiene hasta el 2025. Entonces, de cierta manera, eso podríamos decir se subsanó. Aunque ellos dicen, no, pero es que finalmente ya se vulneró la normativa de manera grave, etcétera, etcétera. Lo cual también es cuestionable porque mire que cuando a Cable Andino le dan el título habilitante en el 2015, todavía no había la exigencia normativa de presentar la garantía de fiel cumplimiento. Eso recién pasa en el 2016, ¿no es cierto? Y entonces esta empresa sí empieza a presentar la garantía desde el 2017. Entonces, desde ahí incluso cometen errores, porque en el año 2015 era jurídicamente imposible presentar esta garantía porque no había norma que lo exija. Abogado, el otro asunto... Sí, quería consultarle a propósito de la demostración de viabilidad financiera que señala Arcotel era vinculante para el otorgamiento de un título habilitante según la normativa nacional. ¿Qué pasa alrededor de este requerimiento? A mí me pareció que es una interpretación muy discrecional y hasta cierto punto arbitraria de parte del Arcotel, porque si revisamos el reglamento del año 2007, en efecto se establece el demostrar la capacidad financiera. Y lo que hace Cable Andino es presentar una garantía solidaria de su accionista principal, Telconet, y obviamente esta garantía tenía dos propósitos: demostrar que va a poder construir el cable y operarlo, situación que evidentemente está pasando. Pero ellos dicen, ya digo, con un criterio subjetivo, antojadizo, es que no tenía una garantía de una institución financiera reconocida, cuando el reglamento no pide eso. Entonces, de cierta manera, pues podremos decir, aquí se está buscando tapar todos los huecos para, de cierta manera, lograr darle apariencia de verdad a esta resolución, que muy forzada está y parece que no encuentra elementos objetivos para lograr su cometido. Pero ¿puede una empresa de un grupo económico garantizar la ejecución y la operación de un proyecto del mismo grupo económico? Le pregunto, ¿esto sí está permitido o está prohibido? ¿Qué pasa con situaciones de este tipo? Bueno, lo que la resolución pretende decir en uno de sus párrafos es de que probablemente esto genera una competencia desleal con los otros operadores. Yo pienso que evidentemente esto fue revisado por los servidores públicos en su momento. Ellos dieron el aval. De hecho, así como para extinguir el título, también para concederlo, hubo informes técnicos, económicos y financieros. Se analizó este tema y no hay una prohibición en estricto sentido que esto suceda, y pues no, por lo tanto, pues debía regularse este asunto para prohibir esto, porque si no, pues se entendería que está permitido. Y más, como digo, fue revisado por servidores públicos técnicos en su área. Entonces, yo legalmente no le veo un inconveniente desde ese punto de vista a este asunto de la garantía financiera solidaria de Telconet. En el documento que contiene la resolución se hace referencia a una inspección que se realizó el 14 de noviembre a una infraestructura en construcción que permitirá la operación de un proyecto de un nuevo cable submarino. ¿Qué tiene que ver esa referencia a un análisis que se supone analiza otro cable, otro hecho jurídico? Primero, no sé si cabe dentro de todo este análisis profundo que se dice que se ha hecho. Y segundo, Andrés, ¿cómo se lo puede interpretar? Cuando la razón no le asiste a una persona, debe encontrar por todos los medios pretextos para justificar esto. Y en efecto, como usted lo ha dicho, Lenin, eso no tiene nada que ver con el título habilitante que se estuvo extinguiendo y que ya se lo hizo. Pero además es preocupante las vulneraciones que se hacen al debido proceso en ese punto, porque, por ejemplo, se acusan de avances en una obra civil que sería construida por Telconet, que recordemos es una persona jurídica distinta a Cable Andino, y además se dice, fui a conversar con
con las personas de Cable Andino, con los trabajadores, y me dijeron esto, me dijeron aquello, no se dice quién dijo, cómo dijo, cuándo dijo, no hay documentos. Y como digo, está ajeno a los hechos, pero además no se sustenta en pruebas. Es solamente para tratar de rellenar este asunto y para tratar de decir, bueno, igual por todos los lados voy a decidir lo que quiero decidir, porque la decisión estuvo tomada desde el inicio, desde la resolución. Abogado, la resolución señala también pues, que el Estado ejecutará la reversión de bienes afectos a la prestación de este tipo de servicio de telecomunicaciones. Una terminología bastante técnica, pero que en la práctica, ¿qué significa? ¿A qué bienes se está refiriendo? Todos los bienes que sirven para brindar un servicio público, en este caso el servicio público de las telecomunicaciones, como es el cable submarino, legalmente, una vez que se termina una delegación de este tema, tienen que regresar al Estado. El Estado tiene que rescatar esos bienes para seguir brindando el servicio. En este caso, lo que dispone la ley, entonces, esos bienes serían, en efecto, el cable submarino, en principio, y pero todos los anexos que le ayuden a brindar. No es únicamente de Corpo Andino, pues eso tiene, Corpo Andino es propietario de un porcentaje de acciones de ese cable. A estas acciones me refiero justamente. El paquete accionario es el que tiene que regresar y obviamente ahí ya tendrán que los derechos de propiedad ejercerse conforme los accionistas. Pero previo a esto, Lenin, es importante que el artículo 22 de la ley, del reglamento de la ley de telecomunicaciones dice que debe valorarse cuánto valen estas acciones, estos bienes, para que el Estado deba pagar por ellos, ¿sí? Entonces no es que nos va a salir gratis tampoco, el Estado va a tener que pagar por eso y además no nos va a salir gratis, Lenin, yo creo, las posibles demandas y perjuicios que pueda derivar de esta resolución, que me parece que es importante ponerlo sobre el tapete, y a lo que usted ha dicho, que tiene tintes políticos claramente. La seguridad jurídica, ¿cómo queda retratada después de un acto de este cariz, de este color? No hay seguridad jurídica desde el gobierno central, lo hemos visto en el caso de la vicepresidenta Abad, lo vemos ahora en este caso de Telconet, lo vimos en la eliminación de la candidatura, bueno, eso es un tema del Consejo Electoral, pero realmente no hay seguridad jurídica en el país actualmente y es el principal problema que tiene nuestro país con relación a otros asuntos, dentro de eso la inversión extranjera inclusive, que tanto estamos clamando y que no la vamos a tener porque no hay reglas de juego claras. Andrés Moreta, experto en Derecho Administrativo. Los temas son abundantes, el tiempo lamentablemente es corto, pero yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias.